El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y agrada es su verdad. Salmo 91, 1 al 4. Amén. Muy bien. Hermanito David, el auditorio es suyo. Eso. Ok, hermano. ¿Pantalla? Voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Listo? Ahí, eso. Ya. Ok. ¿Ahí se ve? Muy bien. Lo inútil de rechazar la palabra de Dios. ¿Ahí? Ok. Amados hermanos, muy buenas tardes. Esperando que haya sido un día lleno de bendición para cada uno de ustedes y damos gracias al Señor por este nuevo día que nos da para seguir predicando la palabra del Señor. El tema de esta tarde lleva por título Lo inútil de rechazar la palabra de Dios. El tema está basado en Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 38. Lógicamente no vamos a leer todos los versículos, pero mientras vamos estudiando la palabra de Dios, vamos mirando qué es lo que nos muestra la historia y, por supuesto, sacar lecciones de este tema. Lo inútil de rechazar la palabra de Dios. Vamos a empezar, hermanos, con la introducción. Cuando pensamos en lo inútil de rechazar a la palabra de Dios, hermanos, mucha gente en este mundo cree que puede escapar de alguna forma de las leyes y consecuencias de la palabra de Dios. Mucha gente cree que en el día final, de alguna forma, podrá entrar a la vida eterna, podrá entrar al cielo. No importa si en esta vida haya estado en contra de la palabra del Señor. Ahora, tomando en cuenta esto, mire, algunas de estas formas son algunas de las formas de rechazo que la gente tiene. Por ejemplo, ignorándola. La gente quiere ignorar la palabra de Dios. No quiere saber nada de ella. Para mucha gente incluso es mejor ignorar, no saber nada acerca de la palabra y así llegar al día de juicio. Cree que por ignorar la palabra de Dios, Dios le va a justificar de todas sus faltas. Otra de las formas es rechazándola. Mucha gente rechaza la palabra del Señor. Es decir, no la quiere para nada en su vida. No la busca tampoco en su vida. Si alguien llega a predicar la palabra de Dios, simplemente la ignora o simplemente no quiere saber nada de ella. En tercer lugar, burlándose de ella. Mucha gente, hermanos, en lugar de escuchar la verdad y buscar la verdad, lo que hacen es ridicularizar a la palabra de Dios. Quieren burlarse de ella siempre. Una cuarta forma es peleando contra la verdad de Dios. Mucha gente va a la palabra de Dios no buscando la verdad contenida ahí, sino mucha gente, hermanos, busca en la palabra de Dios cosas que
supuestamente les justifican el no creer en esa palabra. Quieren encontrar algunas contradicciones, quieren encontrar algunas mentiras. Muchas personas dicen que es solamente fábulas, las historias, los milagros. Y entonces siempre, hermanos, cuando llegan a la palabra de Dios, llegan con ese prejuicio de pelea, de estar en contra de la verdad. También combatiendo contra sus seguidores. Otra forma, hermanos, de rechazar la palabra de Dios es combatir en contra de sus seguidores. Es decir, mucha gente no está de acuerdo en la forma de vida que llevan los cristianos. No está de acuerdo en que los cristianos siguen la palabra de Dios. Hablan de los cristianos de una forma burlona. Hablan de los cristianos, hermanos, buscando cómo hacerles daño incluso por seguir la verdad. Otra forma es imponiendo su voluntad por encima de la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, mucha gente hace eso. La mayoría de gente hace eso. Quiere imponer su voluntad, su propio deseo, sus propias ideas por encima de lo que dice la palabra de Dios. El mundo religioso que está errado, el sectarismo, la gente mundana, quiere imponer su voluntad, no quiere seguir exactamente lo que es la palabra de Dios. Entonces, hoy día veremos a un hombre que desafió a Dios, a su palabra profética y a su profeta y sus consecuencias. Es decir, este hombre, hermanos, tenía este tipo de actitud que nosotros vemos, hemos visto aquí en el contexto. Este hombre que vamos a mirar a continuación, hermanos, desafió a Dios, ignorándola, rechazando la palabra de Dios, burlándose de ella, peleando contra el seguidor de Dios y la verdad de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, su consecuencia. Vamos a ver, hermanos, si él en esa pelea contra Dios ganó o Dios es el que venció. Vamos a mirar, hermanos, un poquito el contexto de Segunda de Crónicas, capítulo 18. Primero vemos la conversación de los reyes. Aquí nosotros vemos dos reyes. El rey de Judá, por un lado, llamado Josafat, y vemos al rey de Israel llamado Acab. Recordemos, hermanos, muchos años pasados, el reino de Israel se dividió en dos, el reino de Judá y el reino de Israel, y cada uno tenía su propio rey. Entonces aquí en esta historia nosotros vemos a Acab y también vemos a Josafat. Ahora, ¿qué eran ellos según la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que eran parientes. En el versículo 1, en el capítulo 18, versículo 1, dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. O sea, es decir, por un lado, el rey de Judá, Josafat, tenía un hijo que se llamaba Josafat. Joram. Y por otro lado, Acab tenía una hija que se llamaba Atalía. Entonces, cuando se casaron, sin lugar a dudas, llegaron a ser parientes. Este rey Josafat, hermanos, siguiendo la historia, nosotros vemos que él vino a visitar a su pariente Acab, ¿no? En el verso 2. Dice: después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató a muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Gaalat, ¿no? Es decir, hermanos, lo que vemos aquí es la propuesta de Acab a Josafat.
Dice, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galat? Es decir, hermanos, aquí nosotros vemos que él le propone ir a la guerra contra el rey de Siria, quien retenía parte del territorio de Israel, en este caso Ramot de Galat. Ese era el territorio que tenía el rey de Siria, y quería Acab recuperar ese territorio para Israel. Entonces, este rey Acab le propone a su pariente Josafat, rey de Judá, que vaya con él. Veamos, hermanos, la respuesta. La respuesta del rey Josafat. Primero vemos la respuesta amistosa, o sea, la respuesta de parentesco. Versículo 3. Dice la Biblia, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo a Ramot Galat? Y él respondió, yo soy como tú y mi pueblo, como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Entonces él estaba en principio dispuesto a ir con él a la guerra. Al final, hermanos de la historia, nosotros vemos que efectivamente fue acompañando a Acab a la guerra. Ahora, más sin embargo, hermanos, inmediatamente él tuvo una respuesta espiritual para Acab, ¿no? En el verso 4 vemos que dice, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Recordemos, hermanos, un momento, hablando de Acab, era un rey malvado, que él permitía la idolatría en su pueblo. Entonces él, hermanos, cuando se trataba de Dios, cuando se trataba de la palabra de él, de los profetas que venían en nombre de Dios, él no hacía caso alguno. Y por eso en su pensamiento no estaba la idea, básicamente, de en primera instancia consultar a Jehová. Ahora, vemos la respuesta de Acab. Recordemos acá arriba en verso 3 y verso 4 le decía Josafat que irá a la guerra y después le decía que consulte a Jehová. Ahora, ¿cuál era la respuesta de este rey? La respuesta de este rey la vemos en el verso 5, no es 3. Él reúne a 400 profetas, ¿no? Vemos el verso 5, dice, entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galat o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en mano del rey. Es decir, amados hermanos, vemos que él reúne a 400 profetas, ¿no? Los reyes hermanos malvados tenían falsos profetas. Y esa es la idea aquí, que estos 400 eran falsos profetas que les decía lo que quería oír, en este caso el rey, lo que le convenía a sus intereses. Entonces ellos profetizan el triunfo. Ellos dicen que va a vencer. Y de por medio ponen a Dios como testigo, indicando que Dios está a su favor. Como dice aquí en el verso 5, sube porque Dios los entregará en manos del rey. Ahora, es interesante aquí, hermanos, aquí se quiebra la historia un poquito. ¿Por qué? Porque vemos a otro profeta, un profeta más, un profeta que había en Israel. En el verso 7 vemos a Micaías, ¿no? Micaías no es del agrado del rey. Verso 7 dice, el verso 6 veamos primero, cuando dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal.
este es Micaías, hijo de Ima. Y respondió Josafat, no habla así el rey. Entonces vemos, hermanos, a un profeta más, un profeta llamado Micaías. Ahora, ¿qué tipo de sentimientos, qué tipo de pensamiento tenía este rey Acab? Él dice, más yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Sin lugar a dudas, hermanos, nosotros podemos mirar a este rey que era un rey pagano, un rey así malo, que estaba en contra de las leyes de Dios, que tenía idolatría en su pueblo. Y por supuesto, un profeta de Dios nunca le va a profetizar algo bueno para él. Ahora, miramos por favor, hermanos, en la escena, 4 personajes. Por un lado, el rey Josafat. Vemos el rey Acab que se oponía a la palabra de Micaías, y a Micaías, quien era el profeta de Dios, ¿no? Ahora, nosotros vemos lo siguiente, hermanos. Vemos a este profeta, nos concentramos un poquito en él. Vamos a ver por un momento a Micaías en su trabajo de profeta. Micaías era un profeta diferente, al contrario de esos 400 profetas. Mira, segunda de Crónicas 18:13, la gran diferencia que había entre los 400 profetas y él. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Eso es la gran diferencia. La gran diferencia que hizo entre los 400 profetas y él, ¿no? Entonces, de esto vemos lo siguiente, que fue fiel transmisor del mensaje que recibió de Dios para el rey. En su mente, en su corazón, hermanos, estaba a hablar al rey exactamente lo que Dios le dijera. Ni una palabra más, ni una palabra menos, ¿no? Ahora, vemos nosotros a Micaías frente al rey. Frente al rey habla de manera firme y sin alterar la palabra de Dios. Es decir, hermanos, él no estaba parado frente al rey para complacer al rey en lo que él quería. Él estaba parado frente al rey para decirle exactamente lo que Dios le mandó a decir. Entonces, él habla de manera firme y sin alterar la palabra de Dios. De Micaías también, cuando hablamos de un profeta diferente, vemos que todos estaban en su contra, sin lugar a dudas. Pensemos por un momento, hermanos, 400 profetas diciéndole que va a ganar la batalla, que va a salir victorioso. Y solo uno que se atrevió a decirle la verdad, y eso por supuesto le iba a poner en contra de todos aquellos que estaban ahí. Ahora, Micaías se mantuvo como fiel profeta, aún en el momento más difícil. Él tuvo que experimentar, hermanos, la cárcel. Él fue a la cárcel. Mira el verso 26 y 27, un momento, lo que nos dice la palabra de Dios. Y decirle, el rey ha dicho así, ponerle a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Entonces nosotros vemos, hermanos, que él fue fiel a pesar del momento personal difícil que tenía que pasar, que era la cárcel. Ahora, viendo el relato de esta historia, vamos a sacar, hermanos, algunas lecciones. Vamos a sacar algunas lecciones. Primero, la palabra de Dios tiene toda autoridad.
En la historia, mirando el versículo 4 y el versículo 16, decía, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Eso es lo que decía Josafat. Ahora, más acá en el verso 16, ya hablando de Micaías, dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes, como ovejas sin pastor, y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. ¿Qué es lo que resaltamos de estos versículos? Lo que resaltamos es a Jehová, la palabra de Dios, la autoridad de Dios, ¿no? Por un lado, Josafat diciéndole que consulte la palabra de Jehová, y por otro lado, Micaías diciéndole lo que Dios le había mandado a decir. Entonces, esto nos muestra, hermanos, que en todo asunto Dios tiene toda autoridad, toda autoridad. Ahora, Dios ha hablado a todo ser humano. Veamos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Note por favor esta frase. Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo. Es decir, hermanos, desde el principio del mundo, Dios no ha dejado de hablar. Dios no ha dejado de revelar su voluntad al hombre, ¿no? Por encima, hermanos, por encima de la idea del hombre, por encima de los escritos del hombre, por encima, hermanos, de las victorias del hombre o las derrotas del hombre, Dios siempre ha hablado al mundo. Ahora dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, esto está mostrando, hermanos, que así no haya querido el hombre saber nada de Dios, Dios ya se ha manifestado. Dios se manifiesta. El hombre necesita venir a Cristo para ser salvo porque Él ha hablado por medio del Hijo. No puede ser salvo de otra manera. No puede ser salvo a su propia idea o a sus propios sentimientos. Entonces, Dios habla a todo ser humano. Nadie está exento. Nadie puede decir eso no me toca a mí o eso no tiene nada que ver conmigo en cuanto a la palabra de Dios. No, porque Dios está hablando a cada uno de este mundo. Dios, hermanos, tiene la última palabra en los asuntos de los hombres. Mire, por favor, en Hebreos capítulo 9, verso 27, un ejemplo de eso. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mire, por favor, cuando hablamos de las determinaciones que tiene Dios para el hombre, en primer lugar, nosotros hablamos de la parte física del hombre. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, así está establecido. Así es como Dios lo ha decidido. Y dice, y después de este juicio, o sea, la parte espiritual, cuando tenemos que dar cuentas a Dios. Entonces, Dios, hermanos, tiene toda autoridad sobre el hombre, sobre su vida, tanto física como espiritual. La tercera cosa que aprendemos es que la palabra de Dios debe ser recibida como la palabra de Dios. Recordamos, por favor, en la historia, como decía Josafat, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y Micaías, abajo, interpuso a Jehová como el dador de su profecía. Mire, en 1 Tesalonicenses 2:13, un ejemplo de eso, cuando hablamos de estos cristianos convertidos, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según la verdad, la palabra de Dios,
la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, cuando estos hermanos escucharon la palabra de Dios, reconocieron que no estaban escuchando filosofía de hombre, no estaban escuchando sentimientos de hombre, ideas de hombres, sino era la voz de Dios, era la inspiración de Dios. Por eso la recibisteis no como palabra de hombre, sino según en verdad la palabra de Dios. Y en esto, hermanos, falló justamente Acab y Josafat en entender que era la palabra de Jehová lo que Micaías estaba hablando. También vemos, hermanos, como lección, la segunda lección, la palabra de Dios da advertencias de peligro. Mire aquí en 2 Crónicas 18:16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. El verso 33. Más disparando el uno, el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Verso 34, y arremeció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Aquí nosotros vemos, hermanos, una advertencia que Dios le dio a través de la profecía dada por Micaías. He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz. Esto demuestra, hermanos, la profecía en contra del rey Acab, en el sentido que él, si iba a ir a la guerra, iba a morir. Iba a morir. Esa fue la gran advertencia que Micaías le hizo. Ahora, ¿qué es lo que hizo con esa advertencia él? Él la ignoró. Él la rechazó. Y se fue a la guerra con Josafat. Ahora, estando en la guerra, en el verso 33 dice: disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel. Abajo dice: y murió al ponerse el sol. Es decir, sucedió tal como dijo Micaías por inspiración de Dios, que él iba a morir. La palabra de Dios da advertencias de peligro. Hoy en día también. A nosotros nos advierte Dios también, a los seres humanos. Miramos, por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestra vida espiritual. Lo importante de nuestra vida espiritual, lo importante de la salvación, antes que llegue el día de Dios. Dice el Señor no retarda su promesa. Vemos algunas cosas enseñadas aquí. Dios vendrá a cumplir sus promesas. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, dice. No retarda. Es decir, el hombre, hermanos, vive como en un sueño día tras día. Se despierta, se levanta, lo único que piensa es en su vida física, en su vida material. Luego llega a su casa, descansa y al siguiente día hace lo mismo, ignorando que tiene una vida espiritual que cuidar. ¿No? Y así pasan los días, pero algún día Dios cumplirá lo que promete. Ahora, también nos enseña que Dios está dando oportunidad para la salvación de todos. Aquí dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca.
Uno puede preguntarse, ¿por qué razón Dios todavía no viene? ¿Por qué el Señor Jesucristo todavía no viene a juzgar este mundo? Y nosotros pensamos en la gran paciencia de Dios. Él es muy paciente para con nosotros, ¿no? Él no quiere que nadie perezca, Él quiere que todo el mundo se salve. Estamos viendo, hermanos, la advertencia de la palabra de Dios, la advertencia de peligro. La advertencia de peligro es que el hombre va a perecer si no existe arrepentimiento. Por eso es necesario el arrepentimiento que pide Dios en su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermanos, la idea es que nosotros veamos esta advertencia y lo tomemos con mucha seriedad. El hombre lo tome con mucha seriedad para no perder su alma. ¿Sí? Seguimos, hermanos, con este pensamiento. La palabra de Dios nos advierte a todos. Segunda de Pedro 3:10. Seguimos con los mismos capítulos ahora en el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos de la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En el versículo 9 estaba hablando de la parte espiritual del hombre, en la parte interna. Aquí está hablando de la parte física de lo que constituye el mundo, ¿no? De lo que constituye el mundo. Si en la parte espiritual el hombre puede perderse, también debe pensar en la parte material aquí. O sea, en el sentido de que algún día aparecerá el Señor Jesucristo. Veamos qué nos enseña. Primero, en la mente de Dios está separado un tiempo, pero el día del Señor vendrá. Segundo, Cristo vendrá de manera inesperada, como ladrón en la noche, dice la palabra. Tercero, Dios vendrá a cumplir sus propósitos. ¿Cuáles son sus propósitos? Destruir la tierra y juzgar al mundo. Aquí dice, en el cual los fieles pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos de la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Cuándo sucederá esto? No sabemos cuándo sucederá. No sabemos cuándo será. Pero algún día, hermanos, esta tierra terminará. Entonces, cuando eso suceda, habrá gente que se salvó y gente que se condenó. Entonces, hermanos, antes de que la persona se pierda espiritualmente, muera eternamente, necesita poner atención a la advertencia que está mostrando la palabra de Dios. Y esa era la idea, hermanos, de Acab. Acab debería haber hecho caso a la advertencia antes que suceda el cumplimiento de la profecía. Antes que suceda la venida del Señor, nosotros necesitamos alcanzar salvación. ¿Cómo lo hacemos? A través de venir al Señor cumpliendo su voluntad. Nosotros vemos también, hermanos, otra lección. La palabra de Dios debe ser enseñada fielmente, de una manera fiel. Debe ser enseñada de una manera fiel a pesar de que el mensaje sea impopular. Recordemos, por favor, este versículo 17. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no profetizaría bien, sino mal? Nosotros vemos claramente, hermanos, que cuando llegó Micaías delante del rey, no profetizó lo que el rey quería. No profetizó según su pensamiento o según sus deseos, sino él profetizó según lo que Dios le había dicho.
Eso le volvió, por supuesto, a una persona totalmente impopular. Piensa, por favor, un momento. Delante del rey, en ese mismo instante estaban 400 hombres diciéndole que todo iba a salir bien y iba a ganar la guerra. Por otro lado estaba un hombre, en ese caso Micaías, diciéndole que no. Eso le hizo muy impopular. Ahora, cuando nosotros pensamos en la vida del Señor Jesucristo, ciertamente no era difícil de encontrar la oposición hacia él. Mire Juan capítulo 8, versículo 37, cómo él decía, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Muchas veces nosotros vemos, hermanos, en la vida del Señor Jesucristo la oposición hacia él por decir la verdad. A pesar de que ellos, como dice aquí, eran descendientes de Abraham, eran el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Más sin embargo, cuando vino Cristo no querían saber nada acerca de él. Incluso ellos decían que estaba en contra de la palabra de Dios y él hablaba por medio de Satanás. Entonces, aquí les dice claramente, mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Y la actitud que ellos tenían, hermanos, era esta: me quieren matar. O sea, el Señor Jesucristo también era muy impopular entre muchos, por decir la verdad. En 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros. Eso encaja perfectamente con el rey Acab, ¿no? El rey Acab solamente quería escuchar de los profetas que ellos dijeran según sus propios deseos, según su conveniencia. No quería la sana doctrina, no quería la profecía verdadera. Por eso actualmente sucede lo mismo. Muchos no quieren, hermanos, la verdad de la enseñanza de Dios. Cuando nosotros hablamos, hermanos, por ejemplo, sobre el bautismo, hay falsas doctrinas, hay religiones que no están de acuerdo que el bautismo sea para salvación. Entonces la rechazan la enseñanza. Rechazan la enseñanza sobre la iglesia también. Como decían el día de ayer en la lección, muchos dicen que el reino vendrá en el futuro, cuando vengan los 1000 años, cuando la palabra de Dios nos dice que estamos en el reino. Entonces la rechazan. Rechazan la organización de la iglesia, rechazan la obra de la iglesia, etcétera, etcétera. Rechazan muchos otros temas porque no soportan la sana doctrina. Lo que ellos quieren escuchar, lo que muchos quieren escuchar, es conforme a sus propios deseos. Y por eso acumularán para sí maestros. Él escogió 400 personas que hablaran en favor de él. Seguimos con esta idea, hermanos. La palabra de Dios debe ser enseñada fielmente a pesar del rechazo del oyente. Mire 2 Crónicas 18:7. El rey de Israel respondió a Josafat, ¿aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová? Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Nosotros vemos, hermanos, el rechazo de él. Él tenía, hermanos, odio contra Micaías, ¿no? Odio. Por eso dice, yo le aborrezco. Nosotros vemos en la vida del apóstol Pablo de la misma manera el rechazo, el aborrecimiento hacia su persona por predicar la verdad.
Más sin embargo, hermanos, él, a pesar de ese rechazo, siempre enseñó fielmente la palabra de Dios. Y él dice aquí, en Hechos capítulo 20, versos 26 y 27, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Eso es lo que hizo, hermanos, Micaías. Él predicó todo el consejo de Dios al rey, a pesar del rechazo de él. El apóstol Pablo de igual manera. Dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y esa es la idea en cuanto a nosotros como cristianos. Nosotros debemos predicar, hermanos, la palabra de Dios de una manera fiel, a pesar del rechazo de mucha gente, a pesar de que mucha gente de pronto no estará de acuerdo con nuestro mensaje, a pesar de que mucha gente, hermanos, nos aborrecerá de alguna forma. Nosotros necesitamos solamente seguir la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios, sin aumentar ni quitar. Ahora, Mateo 5, capítulo 5, versículo 11 y 12 nos da un gran consuelo cuando somos de alguna forma perseguidos por enseñar fielmente la palabra. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí dice, hermanos, aquí dice, bienaventurados sois. Es decir, hermanos, tenemos bendición de parte de Dios a pesar de la oposición del hombre. Dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sin lugar a dudas, hermanos, vemos a Acab en contra de Micaías y no aceptó lo que Micaías dijo. Seguramente en la idea de él estaba que Micaías estaba mintiendo y por eso no le hizo caso a lo que él dijo y se fue a la guerra. Aquí dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Uno de ellos es Micaías. También vemos, hermanos, otra lección. Debemos mantenernos en la palabra de Dios en todo tiempo. Mira por favor aquí, por encima de las presiones. Nosotros vemos el versículo 12 que nos dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Mire por favor aquí, ¿no? Aquí nosotros vemos, hermanos, que como se dice popularmente, hermanos, a Micaías se le puso contra la espada, contra la pared. Aquí, hermanos, un hombre, en este caso el que fue a buscarle a Micaías, le decía que cuando esté frente al rey, le diga lo que el rey quería oír, es decir, que él podía ir a la guerra y ganarla. Pero por otro lado, él tenía en la mente decir solamente lo que Dios le decía a través de la profecía. Entonces él estaba entre la espada y la pared. Él tenía que hacer una decisión importante en su vida. O complacer al rey o complacer a Dios.
Entonces, hermanos, vemos que Micaías habló lo que Dios le había mandado. Es decir, por encima de las presiones. Nosotros, hermanos, debemos mantenernos en la palabra de Dios en todo tiempo por encima de la familia muchas veces. En el libro de Lucas, capítulo 14, verso 25 al 27, dice: grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo: si alguno no viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí habla, hermanos, de la relación más íntima que tiene el ser humano. Aquí dice: si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y a su madre, y a su mujer e hijos, y a sus hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, hermanos, aquí habla o tiene la idea de congraciarse más con la familia que seguir la voluntad del Señor, que obedecer la voluntad del Señor. Si alguno, hermanos, decide complacerse con la familia, obedecer a la familia, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, dice la Biblia, no puede ser mi discípulo. ¿No? No puede ser mi discípulo. No podemos tener el corazón dividido. No podemos tener el corazón en el mundo y querer tener el corazón en lo espiritual. Eso no puede ser. O estamos con el mundo o estamos en Cristo. No podemos estar dividido el corazón en dos. Debemos mantenernos en la palabra de Dios todo el tiempo, a pesar del mundo de pecado. Mire Santiago 4:4. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Nosotros nos vemos aquí, hermanos, la gran decisión que tenía que hacer Micaías. O congraciarse con el rey u obedecer al mensaje de Dios. Si él se congraciaba con el rey, eso significaba que se hacía amigo del mundo y automáticamente se constituía en enemigo de Dios. Pero nosotros vemos, hermanos, que él escogió más bien seguir siendo amigo de Dios, tener la comunión con Dios, mantener la comunión con Dios por encima de las presiones de los 400 profetas y las presiones del rey. También, hermanos, siguiendo con este punto, debemos mantenernos en la palabra de Dios en todo tiempo, por encima de las circunstancias negativas. Recordemos, por favor, lo que le pasó a Micaías, por decir la verdad al rey. En el verso 26 dice: y decirle, el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentarle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. En otras palabras, hermanos, Micaías estaba en una situación difícil. ¿Por qué? Porque él estaba en la cárcel primero. En segundo lugar, hermanos, su alimentación iba a ser pobre. Y en tercer lugar, hermanos, seguramente si es que el rey regresaba, el rey le mataría. Entonces estaba en unas circunstancias no buenas para él. Ahora, por otro lado también Micaías en ese momento podría haberse retractado de lo que dijo. Él podría haber dicho: no, tienen razón los 400 profetas. Usted puede ir a la guerra y ganarla. Pero él se mantuvo, hermanos, en la palabra de Dios. Debemos mantenernos en la palabra de Dios en todo tiempo, a pesar de las diversas clases de persecuciones. Mire lo que pasaba con el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9.
Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Note aquí, primeramente está hablando, hermanos, de lo que les sucedía físicamente. Tuvimos sentencia de muerte, es decir, peligro de morir por predicar la verdad. Pero por otro lado, hermanos, interiormente, dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Tenían, hermanos, una fe grande, una fe inquebrantable, una confianza total en el Señor, hermanos, a pesar de las persecuciones que Pablo tenía y sus compañeros también, ¿no? A pesar de las circunstancias negativas. Es como vemos aquí a Micaías. Sin lugar a dudas, Micaías también tenía una fe grande, que él no se retractó en ningún momento de lo que había dicho, a pesar de ser llevado a la cárcel. En Dios, hermanos, cuando pensamos en circunstancias negativas y persecuciones, la victoria está asegurada. Romanos capítulo 8, versos 37 al 39 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, aquí nosotros podemos mirar, hermanos, que si nuestra fe es total, de una total confianza en Dios, si obedecemos a Dios hasta el final, si nosotros tenemos como meta en nuestro corazón la vida eterna, nada de lo que haga este mundo, nada de lo que diga este mundo, nada de lo que nos suceda en este mundo, nos separará del amor de Cristo, nos separará de sus bendiciones y del premio final. En conclusión, ¿qué hará usted con la palabra de Dios? ¿Ignorarla? ¿Rechazarla? ¿Qué va a hacer? Recuerde, por favor, que es inútil rechazar la palabra de Dios. Porque si nosotros entramos en pleito con Dios, es Dios el que va a ganar. Porque su palabra se cumple. Vida eterna a los que, perseverando en ella, obedecen, y condenación a los que no obedecen. Entonces, ¿qué hará usted con la palabra de Dios? ¿Ignorarla y morir eternamente? ¿O obedecerla y así vivir eternamente? ¿Qué es lo que quiere para su vida futura después de esta vida? ¿Qué es lo que uno quiere? Sin lugar a dudas, vivir eternamente, estar en el cielo eternamente. Pero necesitamos siempre obedecer la palabra de Dios, no rechazarla. Una pregunta más y última. ¿Vamos a ser como Acab o a ser como Micaías? Recuerde, por favor, Acab era un hombre quien de ninguna manera hacía caso a la palabra de Dios, la rechazaba, la ignoraba y estaba en contra de su profeta. Y por otro lado, Micaías era una persona fiel a lo que Dios decía. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo manifestamos en esta vida lo espiritual? Gracias, hermanos, por esta tarde, y la lección queda para todos ustedes. Damos paso a nuestro hermano Pablito para que él pueda concluir.
La cruz no será más pesada que la gracia que Él me da. Y si la tormenta me espanta, no podrá esconder su faz. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Mi cáliz nunca es tan amargo como el de Getsemaní. En mis días más apurados, no se aparta Dios de mí. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. La luz de su rostro me alumbra en el tiempo de aflicción, y mi alma gozosa vislumbra el palacio de mi Dios. La gracia de Dios me bastará, su ayuda jamás me faltará. Consolado por su amor, que echa fuera mi temor, confiaré en mi Señor. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por permitirnos estar reunidos aquí, este grupo de hermanos, en esta plataforma, para escuchar tu mensaje, como hemos escuchado hoy tu palabra. Tu palabra que nos fortalece, que nos anima, que nos redarguye, nos exhorta, nos reprende y nos indica hacia dónde debemos conducirnos. Gracias, Padre, por nuestro hermano David Quinatoa, que nos ha traído una lección más de tu palabra. Y esta lección del profeta Micaías, que vivió en los tiempos del rey Acab, y que, como siempre, habían profetas falsos que solo profetizaban cosas que el rey quería escuchar, pero se levantó un hombre como Micaías y predicó lo que tú querías que él predicara. Gracias, Señor, porque nos recuerda que hoy debemos escuchar es lo que tú nos dices, a pesar de que sea muchas cosas no buenas para nosotros. Porque tú quieres que nosotros seamos santos, seamos limpios, seamos puros. Eso es lo que tú quieres decirnos. A veces muchos hermanos quieren escuchar otra cosa, pero debemos escuchar es tu palabra que tiene poder, que es bendita, porque todo lo que tú nos dices es para nuestro beneficio. Nunca nos dice nada que vaya en contra de nosotros, sino que es para nuestro beneficio como un Padre Santo. A veces tenemos, Padre, que renunciar a muchas cosas que parecen que a nuestra vida son buenas, pero realmente no lo son. Y a veces nos entristecemos por no hacer esto o aquello, pero sabemos que si tú lo dices es porque no es bueno para nosotros, sino que es malo y nos puede ocasionar problemas físicos e inclusive la muerte. Padre de la gloria, gracias te damos porque estas historias del Antiguo Testamento nos reviven la fe, nos reviven la esperanza y en el consuelo sabiendo que tú tarde o temprano nos sacarás airosos. Bendice a nuestro hermano David Quinatoa, a su esposa, a sus hijos, a su papá, a su mamá y a todos sus familiares y a la iglesia de Cristo en Ambato. Fortalécelos y bendígalos siempre, Señor de la gloria. Por nuestro hermano Anthony Yenton, allá en Texas, bendígalo a él, a Robbie, a su esposa Ronnie, a sus hijos, a sus 2 hijos, y protéjalos con bien, y bendice el ministerio de la iglesia allá en Texas. Por nuestra hermana Isabel, por nuestra hermana Luisa Castro, por nuestra hermana Ana Castro, por Antonio allá en la ciudad de
Puebla, en México. Bendígalos para que sigan siendo la luz que ilumine a Puebla. Por nuestra hermana Lucía de Hermes, te pedimos que la bendigas y la guardes. Por nuestra hermana Mónica en Barcelona, por nuestro hermano Khaled, por Luz Dari, por René Gutiérrez en Nicaragua, por Gonzalo Puebla, una oración, súplica especial por él, para que tú lo ayudes a levantar de esa cama, que sus piernas se le vuelvan a parar firme, que pueda pararse, que pueda levantarse de esa cama, así como un día levantaste al paralítico. Pedimos, Señor, que ayudes a levantar a Gonzalo Puebla de esa cama para que siga predicando, para que salga adelante de esta enfermedad o de esta aflicción que tiene y que no se vaya a sumir en profunda tristeza. Ayúdalo, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso. Eres un Dios que ama a sus hijos y que también les da lo mejor. Por nuestro hermano Miguel Quinatoa y su esposa Teresa, para que sigan siendo felices y sigan, Señor, siendo columnas, baluartes de la iglesia en Ambato. Gracias, Padre, por tantas cosas que nos das a diario y por una semana más que nos regalas, una semana más en la cual estuvimos aquí estudiando tu palabra y no hemos dejado de hacerlo. Y mañana, Señor, si es tu santa voluntad, ir a la congregación y conmemorar los actos de adoración que tú has dejado para el primer día de la semana y recordar ese sacrificio tan grande y sublime que hiciste a través de tu Hijo Jesucristo por nosotros, por salvarnos del pecado. Padre amado, bendícenos, bendice esta noche que comienza y danos un descanso tranquilo para mañana poder estar en la congregación. Gracias, Padre, porque tú nos escuchas y tú nos respondes también de la misma manera. En tu nombre y bajo la autoridad de tu Hijo Jesucristo, hemos orado. Amén. Bien, gracias, hermano Miguel Quinatoa, muy amable por esta lección, que muy poco miramos estas lecciones acerca de estos reyes, pero que nos dejan siempre algo bueno y algo de aprendizaje. Muy amable, hermano. Dios lo bendiga, hermano. David Quinatoa, no Miguel. Eso, David Quinatoa. Es que aquí dice NN. David Quinatoa. Ah, muy bien. Hermano Anthony, ¿algo que agregar? Y hermano, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, excelente lección de David. Gracias, David, por la lección. Muy amable. Que muchas gracias, hermanito. Ok, hermano. Mira usted en 3 días, hermano. Ok, 3 Sí, días. señor promete. Ok, hermano, muy contento. La problema es por ustedes en Ambato, el Malagato regresa. Bueno. Hermana, hermano, gracias, hermana gracias. Mónica, buenos días. ¿Algo que decir? El audio. Buenos días, Mónica. Ahora, buenos días. ¿Cómo están está, todos? Bien, Bien, gracias a Dios, estamos bien, ya terminando el sábado, empezando el día del Señor, ya domingo. Ya, hermano. Sí. Necesito dormir antes de la reunión, Ya, hermano. dormir, bueno, estoy, digamos, trasnochando un poquito porque, a ver, no nos estamos pudiendo reunir aquí, como he dicho, y claro, hacemos reuniones por la tarde entre los hermanos por videoconferencia, pero no nos podemos reunir. Ya, hermano. Saludos a los hermanos, por favor, en Barcelona. Gracias de su parte, hermano. Gracias, Dios la hermano. bendiga, hermana. Que pase buena noche. Gracias. Hermana Isabel y Luisa Castro, ¿algo que decir? O Ana Castro. Allá están las tres, allá. Están bien arropaditas porque allá está haciendo mucho frío. I heard Pues you. decirle que sí estuvo interesante el tema, porque sí realmente muchos no quieren escuchar de la palabra de Dios y realmente la rechazan, la mayoría. Entonces, muy buen tema y pues gracias por el estudio de esta tarde para estarnos ir a dormir más tranquilos, Eso. más confiados en que pobre del que no escuche la palabra de Dios. Pobrecitos, hay que tener compasión de ellos.
Gracias, buena tarde. Muy bien. Hermano David, que gracias. Gracias, hermana Isabel y Luisa. Gracias Luisa, por escuchar, gracias por estar aquí, hermano. Isabel, Luisa, Ana y Antonio. Amén. La Que Dios familia los más, bendiga, hermanos. la familia más santa de Puebla. Esa es la idea, hermano. Porque le da risa a Luisa. A ver, a ver, hermanito, Caled, ¿algo que decir? Gracias por el estudio, hermano David. Entendí que es inútil rechazar la palabra de Dios, que hay mucha gente que cree que puede escaparse de la palabra de Dios. Mucha gente ignora la palabra de Dios y mucha gente cree que la palabra de Dios es inútil, pero no es así. Bendiciones, no solo a ti, sino a todos los hermanos de la plataforma. Bendiciones. Gracias, Caleb. Que Dios te bendiga, hermano. Pues, Caled, muy bien, muy bien. Hermanito René. A ver si hoy sí, no tiene audio. El hermano René no tiene audio. Parece que los vendavales tumbaron los postes de la energía y no tiene More audio. than I do. Sí tiene la casa, ya la pueden apreciar atrás. Es una bonita casa donde vive el hermano, mírenlo. No le pasó nada. Nada, hermano. Intacta. Solo el audio, no se le oye. No ha tenido audio. Pero está feliz, ya lo veo más gordito al hermano René. Ya está mejorcito. Es que siempre ese susto de esos huracanes es terrible. Pero bueno, gracias a Dios. Hermano Luz Dari, ¿algo que decir? Sí, vale las gracias al hermanito David. Hermanito, que Dios le bendiga su ministerio. Y muchas gracias por todas estas lecciones que nos sirven tanto. Mire que yo me pongo a ver que en todos los tiempos ha habido gente así, ¿no? No más ahora que la gente no quiere escuchar, sino que quieren oír lo que ellos quieren solamente oír, ¿no? Y resulta que no, mire que en todos los tiempos ha habido eso, la gente desobediente, la gente que no se quiere ceñir a los mandatos divinos y bendito sea Dios por los que estamos acá, pendientes de él. Que Dios lo bendiga a usted y a todos los que estamos en esta plataforma. Gracias, amada hermana. Y sí, tienes razón, hermana. La mayoría de la gente en todo el mundo solo busca sus propios deseos, su propia idea de cómo seguir su propio camino. Y se olvida de lo espiritual. En medio de eso, hermana, necesitamos nosotros siempre tener nuestra fe intacta. Y nos toca, hermanito, yo por lo menos yo ya tengo más de 70 años, de manera pues que yo ya que más It's espero. wet out there, but it's not pouring. Luz Dari está empezando a vivir. Sí, sobre todo. ¿No ve que Abraham duró hasta los 120 años? Pero eso era en ese tiempo. Pues Estamos en este también. Ay, ahora. Yo pienso, Todavía tiene una eternidad para vivir, hermana. yo ya cumplí mis primeros 50 años y quiero vivir 150. Uy, Dios mío. Que Dios tenga misericordia de usted. De los que me van a soportar. Claro. Hermano Gonzalo Huebla. Hermano Gonzalo, la esposa. ¿Aló? Aló, hermanita, ¿cómo está? Hermano Gonzalo le saluda. Muchísimas gracias. Eso. ¿Chan? Sí, todo, ahí te estamos escuchando. Ya, muchísimas gracias. Acá en Chambo, desde el Cantón Chambo, escuchando la palabra del Señor, ya que está muy bueno. Así como dijo el profeta, así mismo tenemos que decir nosotros lo que Dios dice, eso diremos. No hay cómo cambiar, no hay cómo decir otra cosa. Muchísimas gracias. El estudio y también su oración por mí. Eso, Saludos mijo. saludos a todos mis queridos hermanos. Yo veré a pararse de ahí porque tiene que ponerle las luces al arbolito. Sí, en eso Saludos, hermana Gonzalo. Hay que motivarlo porque si no lo motivamos no se levanta. Sí, Se sí, levanta a gracias, ponerle las hermano. luces al árbol. Gracias, hermana, muy bien. Dios lo bendiga. Hermano Gracias. Anthony, Dios lo bendiga a todos.
Que pasen buena noche. Nos vemos el Feliz lunes. cumpleaños. Nos vemos el lunes. Gracias por la torta, hermano Anthony. Del cumpleaños. No estoy en pantalla. Bendiga. Chao, hermanos. Hermana Chao. Ana Castro, siga así siendo feliz. Eso, chao. Ay, Dios la bendiga.